¿Qué tal? En este tutorial vamos a dar seguimiento al trabajo o problema que presentaba esta Montero Sport del año 2000, el cual consistía en un problema en la correa del tiempo y que estaba fuera de tiempo, la cual fue ya solucionado en otro video. El seguimiento que vamos a mostrar en esta ocasión es cómo instalar las correas, las poleas y el radiador de la misma, aunque en esta ocasión ya el radiador lo tenemos ya casi preinstalado. Aquí muestro todos los accesorios que están, todos los componentes que vamos a instalar. Tenemos la manguera del radiador, las poleas, el alternador, el abanico, las poleas, etc. Y otros componentes más. Entonces pasamos a la parte frontal del vehículo para iniciar el trabajo. En este caso estoy instalando la manguera del ducto de aceite que viene de la transmisión hacia el radiador. Luego de haber puesto la serpentina al radiador, ahora procedemos a instalar la polea del abanico. Continuamos nuevamente con la polea, con el la polea del tensor. Esta es la correa del abanico que va hacia el alternador. Se instala desde la polea principal, en la polea del abanico, sobre el tensor y muere sobre la polea del alternador. De esta manera va esta correa. Como acabo de reiterar, la correa va conectada al alternador, a la polea del abanico y a la polea del cilindro. Luego seguimos con la correa de la bomba hidráulica, que se conecta la polea del abanico y del abanico al tensor. La última correa que vamos a instalar es la del alternador, la del compresor de aire acondicionado. Esta se conecta a la polea principal abajo del cigüeñal. Le llevamos el alternador, al compresor de aire, y de ahí la subimos al tensor. Bueno, aquí mostramos ya todas las correas instaladas en su polea correspondiente. Como ya había dicho, la última que instalamos fue la del compresor de aire, que está instalada aquí en la polea del compresor de aire, al tensor y a la polea principal. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar los tensores a su posición indicada de esta manera. Gradualmente ajustamos aquí con la llave y tensamos de la manera adecuada cada una de las correas. Aquí estamos tensionando la correa del compresor de aire. Ahí sentimos la tensión de la polea. Y ahora procedemos a tensar la próxima. Aquí estamos tensando la correa del hidráulico. Con una conexión, la manguera del radiador de entrada
de Conal. Una cambiar el frente total. Después de aplicar todo este tornillo, terminamos ya haciendo una revisión a cada uno de los componentes que se hicieron para ver si no hay nada flojo. Chequear la manguera del radiador, tanto la de arriba que falta. Y con esto terminamos el montaje total del proceso. Con esto concluimos el mensaje de cargo y todo lo que estamos haciendo.